Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó cruzada de brazos y defenderá con todo el maíz mexicano. Respecto a la prohibición del uso de maíz transgénico en México, la presidenta se refirió que un especialista acudirá a la mañanera para explicar la situación, ya que el maíz transgénico se prohíbe por razones de salud y protección de la biodiversidad genética de nuestro maíz. Y a casi 24 horas de la renuncia de Justin Trudeau a su cargo como primer ministro de Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente rompió el silencio. Escucha lo que reveló. Doctora Presidenta, y en otro tema, pues como usted sabe, recientemente ya se ha referido a ello en este espacio, en el marco del panel de Tratado de Libre Comercio, pues se falló en contra de México con respecto de la prohibición de importar maíz transgénico. Usted ha explicado que la estrategia que sigue ahora su administración, pues será que desde la Constitución se proteja el propio maíz nativo con la prohibición de que en México se siembre maíz transgénico. La pregunta es si esto sería suficiente para poder proteger las distintas variedades de maíz, toda vez que la manera como se reproduce la planta, como se cultiva, pues es muy fácil de contaminarse por parte del maíz transgénico. Si México va a recibir grandes cantidades de maíz transgénico, lo que va a ocurrir es de que terminará contaminándose el maíz nativo, el maíz criollo, y aunque esté probablemente en la Constitución la prohibición, probablemente en años, en generaciones posteriores, no tengamos otra opción más que seguir sembrando ya ese maíz transgénico. Se ha dicho incluso que, bueno, que para consumo humano incluso se prohibirá la siembra, pero también se corre el riesgo de que el maíz amarillo que se utiliza para forraje pues también termine contaminando el maíz criollo. En ese sentido, ¿cómo o qué hará la estrategia, en qué consistirá esa estrategia mexicana? Porque también el otro aspecto de esto es que si ingresa a México grandes cantidades de maíz, además muy barato, pues generalmente por la persecución de la mayor cantidad de utilidades, Maseca, Minsa, todas las grandes distribuidoras de masa y de maíz y de tortilla en este país, pues estarán prefiriendo comprar el maíz que provenga de Estados Unidos. El maíz que proviene de Estados Unidos es principalmente maíz amarillo, que se utiliza para el consumo de ganado principalmente, o de aviar también. Voy a pedir también a un experto que venga a explicar cómo puede llegarse a dar la contaminación de maíz criollo por maíz transgénico en un cultivo o en una siembra. No es, digamos, por la importación, sino más bien porque hubiera siembra de maíz transgénico en un lugar y en una parcela cercana hubiera siembra de maíz criollo. Pero vamos a dejar a los especialistas que vengan a la mañanera para explicar cómo se puede dar esta contaminación. Entonces, ese es un tema. La tortilla, que es, digamos, el principal producto del maíz blanco y otros productos, desde el consumo del elote hasta la producción de distintos productos que provienen del maíz blanco. Del maíz es de maíz blanco, no es de maíz amarillo. No es tan fácil hacer una tortilla de maíz amarillo, tiene que ser de maíz blanco. Entonces, lo que estamos planteando es la prohibición de la importación de maíz blanco transgénico y la siembra, principalmente la siembra de maíz blanco transgénico. No en cualquier lugar se produce también maíz blanco transgénico. Uno de los principales productores es, por ejemplo, Sudáfrica. En Estados Unidos prácticamente no hay siembra de maíz blanco porque ellos utilizan principalmente el maíz amarillo, también una parte para consumo humano, pero otra parte principalmente para alimentación de ganado. Entonces, lo que más nos importa es la protección del maíz blanco criollo en nuestro país, por varias razones. Sí, por razones de salud, pero principalmente por razones de protección de la biodiversidad. La biodiversidad es de distinto tipo, desde los ecosistemas hasta la biodiversidad genética.
y hay que proteger la biodiversidad genética, particularmente el maíz, aunque no solo, porque de perderse entonces se perdería no solamente la planta, sino también lo que culturalmente ha significado la domesticación del maíz. Presidenta, en ese sentido, bueno, se avanzará en la protección de que no se siembre maíz transgénico en México, blanco. Y sobre la importación, ¿habrá algo que se pueda renegociar en el propio Tratado de Libre Comercio? ¿Considera necesario explorar esa parte para la importación? Se está revisando porque tiene muchas implicaciones, inclusive para la alimentación en México, tiene implicaciones para los precios de los productos, tiene muchas implicaciones, entonces lo estamos revisando. Por lo pronto lo que queremos que quede en la Constitución es la protección de nuestro maíz, que es una protección de la biodiversidad cultural y también de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo, estamos a menos de 15 días de que asuma el gobierno Donald Trump. ¿Ha habido alguna actualización respecto a este establecimiento de un diálogo entre su equipo y el del presidente electo para tratar todos estos temas de sus políticas que podrían impactar al país? No hemos, recuerden que ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado de la República, en Estados Unidos, o sea, para que el secretario, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, pueda tener un contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces, desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar. Y respecto a esta toma de protesta, ¿habrá alguna actualización sobre si usted acudirá o ya la recibió? Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no. Ok, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, ayer anunció su renuncia el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y todas las encuestas y analistas canadienses prevén que llegue al poder este líder de la derecha, Pierre Poilievre, quien ha pedido sacar a México del TEMEC, ahorita que también se estaba hablando del tratado entre América del Norte. ¿Es un escenario que usted tenía considerado, sobre todo ante la revisión en los próximos años de este tratado? No creo que vaya a ocurrir. La llegada de esta persona. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá. Entonces, la revisión del tratado es en el 2026. Y esperamos pues que entonces se revise. Se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump, pero también hay que esperar a que entre al gobierno o a que podamos tener una comunicación una vez que su equipo sea aprobado. Fíjense, Canadá tiene un muy buen sistema de salud público. Digo por tomar algunas diferencias entre unos y otros países. Estados Unidos justo lo que no tiene es un sistema de salud pública, lo que tiene es un modelo de seguros, pero no tiene realmente un sistema de salud pública. Canadá sí, México sí, y se está fortaleciendo. Entonces son virtudes de nuestras sociedades que no tiene la sociedad estadounidense. Entonces, y en términos del comercio, pues yo creo que nos beneficiamos los tres países, ¿no? Norteamérica en su conjunto, que representa en conjunto el 30% del PIB y es la mejor manera de competir frente a China o frente a Asia. Okay. Una última pregunta, Presidenta. Ayer se despidió el embajador Ken Salazar y al hacerlo dijo que no se arrepiente de nada en cuanto a su intención. Bueno, estas declaraciones que hizo
contra la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, que fueron tomadas como injerencismo en la política nacional. ¿Cómo calificaría su trabajo en el país? ¿Qué opina al respecto de esto que mencionó ayer? Pues ya hoy es su último día como embajador de Ken Salazar. Pues yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. Por supuesto, en la relación bilateral, en la relación que tiene que ver con el tratado comercial, que la relación bilateral pues es de muchísimos temas, de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa, en fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá, de las y los estadounidenses. Cerca de 1 millón de estadounidenses viven en México. Entonces, pues hay muchísimos temas, pero a él no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores. En su momento incluso Canadá lo hizo y después ya no. Entonces, ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo. Y el segundo problema, cuando en su momento el presidente López Obrador puso en pausa la relación con el embajador, pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Porque como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar, pues son nuestros vecinos, hay más de 3,000 kilómetros de frontera en muchos temas, pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano. Entonces, es importante que ese tema se aclare. Y a partir de ahí, pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones, es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España, no la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir pues que estén rotas las relaciones, no, ni mucho menos. Hay comercio, hay turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando, pues que es importante para México. Así mismito, también la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que es el último día de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones de tras asegurar no haberse arrepentido de cada una de las declaraciones que hizo. La presidenta de México lamentó que en el pasado hubiera desencuentros con él, y también la presidenta dijo que no cree que ocurra la salida de Canadá del TMEC ante la llegada de un nuevo ministro de dicho país tras la dimisión de Justin Trudeau. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.